Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar hablando sobre los tipos de enlace. ¿Qué venía a ser un enlace? Venía a ser la unión entre átomos, ¿cierto? Entonces, miren, recuerden este mapita conceptual. Aquí tenemos los tipos de enlace. Hay tres tipos de enlace: el enlace iónico, el enlace covalente y el enlace metálico. El enlace iónico es un enlace que se da entre un metal y un no metal mediante la transferencia de electrones. En este tipo de enlace hablamos sobre ganancia y pérdida de electrones. ¿Quién gana electrones? El no metal va a ganar electrones y quien pierde, el metal va a perder electrones. En caso del enlace covalente, se va a dar entre un no metal y otro no metal mediante la compartición de electrones. En este caso, ya no hablamos de ganancia ni de pérdidas. Y por último, tenemos el enlace metálico, que como su propio nombre dice, se va a dar el enlace entre un metal y otro metal mediante la fluctuación de electrones. La clase pasada ya hablamos sobre el enlace iónico. El día de hoy nos vamos a centrar en el enlace covalente. Entonces, el tema de hoy es el enlace covalente. Vamos a ver las características del enlace covalente. Como ya les he estado mencionando, se da esencialmente entre átomos no metálicos. ¿Por qué digo esencialmente? Porque hay ciertas excepciones también en donde el enlace covalente no se va a dar necesariamente entre átomos no metálicos. Este tipo de enlace se da mediante la compartición de electrones. Entonces, en el año 1923, Lewis plantea su teoría en donde anuncia que el octeto también se puede lograr con la compartición de electrones, excepto el hidrógeno, que ustedes ya saben que simplemente es estable con la regla del dueto, ¿no? O la regla del 2. Es la única excepción. Después, los demás elementos van a tener que completar o llegar al octeto para que sean estables. Recuerden que el objetivo de un enlace es que el átomo busque su estabilidad. Entonces, miren, tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos aquí al cloro molecular, al cloro 2, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo ya de moléculas, me estoy refiriendo al enlace covalente, ¿ya? Recuerden que en enlace covalente se habla de moléculas, a diferencia del enlace iónico, en donde hablamos de compuestos iónicos o simplemente de unidad fórmula. Cuando digo molécula, quiere decir que esa molécula está formada por enlaces covalentes, ¿ya? Entonces tenemos aquí al cloro 2. Primero, identificamos entonces si el cloro es un metal o un no metal, ¿no? Ustedes saben que el cloro se encuentra en el grupo 7A, el grupo de los halógenos. Por lo tanto, es un no metal, ¿no? Está al extremo derecho de la tabla periódica. Entonces, sabemos que el cloro es un no metal. Como pertenece al grupo 7A de la tabla periódica, va a tener 7 electrones de valencia, ¿cierto? Ustedes saben que en los enlaces trabajamos con los electrones de valencia. Y los electrones de valencia son igual al grupo clásico al que pertenecen. Entonces, tenemos que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Contamos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro cloro de igual manera. ¿Cuánto le falta para completar o para llegar a su octeto? Le falta solamente 1, ¿cierto? Por lo tanto, ambos cloros van a tener que compartir su electrón que tienen libre para poder ser estables o para poder llegar a completar el octeto. Por lo tanto, comparten electrones, ¿de acuerdo? Comparten electrones. ¿Cuántos electrones están compartiendo? Están compartiendo un par de electrones. Entonces, gracias a esta compartición van a quedar enlazados. ¿Qué fuerza se presenta en un enlace covalente? Se presenta la fuerza electromagnética, que es conocida también como la atracción electromagnética. Recuerden que en el enlace iónico la fuerza era electrostática, en cambio en el enlace covalente la fuerza es electromagnética, que mantiene unida a los átomos. También lo podemos representar de la diferente forma a un enlace covalente, ¿no? El cloro queda unido al otro cloro mediante una rayita. Ahora tenemos otro ejemplo, tenemos aquí al ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, identificamos si son metales o no metales. Sabemos que el hidrógeno pertenece al grupo 1A, ¿no? Está en el grupo 1A, pero ustedes saben que el hidrógeno es un no metal, ¿cierto? Por lo tanto, tiene, ¿qué cosa? Un electrón de valencia. El cloro también es un no metal, ya lo acabamos de ver, ¿no? Es un no metal que pertenece al grupo 7A de la tabla periódica. Entonces, tenemos aquí que el hidrógeno tiene un electrón de valencia y el cloro tiene 7 electrones de valencia.
Al hidrógeno solamente le falta un electrón para que pueda llegar a ser estable, ¿no? Para que cumpla la regla del dueto, la regla del 2. En cambio, al cloro le falta solamente uno. Por lo tanto, comparten sus electrones, ¿ya? Comparten y de esta manera el cloro llega a su octeto y el hidrógeno llega a su dueto, ¿no? Están estables los dos, mediante la compartición ¿de qué? De un par de electrones. Ya también lo podemos representar de la siguiente forma, ¿no? Hidrógeno, rayita, cloro, ácido clorhídrico, enlace covalente. Ahora tenemos el agua. Ya el agua también es un enlace covalente, ¿no? El hidrógeno es un no metal y el oxígeno es un no metal. Entonces vamos a ver la estructura. Ahora, cuando yo tengo ya más de 2 átomos, aquí en este caso hay 3 átomos, ¿no? Un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno, voy a tener primero que saber qué átomo va a ir en el centro. ¿Cómo voy a saber identificar qué átomo va a ir en el centro? Voy a fijarme al átomo de menor cantidad en la molécula. ¿Quién es el átomo de menor cantidad en la molécula? En este caso es el oxígeno, ¿no? Que solamente hay un átomo de oxígeno. Por lo tanto, el oxígeno va a tener que ir en el centro. ¿Cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? El oxígeno pertenece al grupo 6A, al grupo de los anfígenos. Por lo tanto, tiene 6 electrones de valencia. El hidrógeno tiene 1, ¿no? Entonces, al oxígeno le faltan 2 electrones para completar el octeto. Por lo tanto, va a compartir su electrón ¿con quién? Con el hidrógeno, y de esta manera el hidrógeno ya se vuelve estable, ¿no? Llega a la regla del 2. De la misma forma, lo hará con el otro hidrógeno, porque recuerden que cuando se ha unido con este hidrógeno, recién tiene 7, le falta todavía 1 para que complete su octeto. Por lo tanto, compartirá su electrón con el otro hidrógeno. De esta manera también el hidrógeno llegaría a ser estable y el oxígeno también, ¿no? Muy bien. Entonces, lo podemos representar de la siguiente forma, ¿no? Hidrógeno unido al oxígeno, una rayita, y el oxígeno unido al otro hidrógeno, otra rayita. También lo podemos representar de esta forma. Ahora, aquí nos dicen que en este enlace, que es el agua, hay 2 pares de electrones libres. ¿Por qué nos dice que hay 2 pares de electrones libres? Los electrones libres vienen a ser los electrones que no llegan a enlazarse. Son llamados también electrones solitarios. ¿Cuántos pares hay? Tenemos aquí un par y tenemos aquí otro par que no se han llegado a enlazar. Por lo tanto, hay 2 pares de electrones solitarios o no enlazantes, ¿no? Electrones libres. Tenemos aquí uno y tenemos aquí el otro par, ¿ya? 2 pares de electrones libres, no enlazados. Muy bien. Entonces, para que ustedes sepan cuando están frente a un enlace covalente, tienen que saber qué cosa, tienen que saber los elementos metálicos y también los elementos no metálicos, ¿no? Para esto les he traído unas mnemotecnias para que puedan aprenderse los elementos del grupo representativo, del grupo A. Tenemos aquí en el grupo 1A, recuerden, el hidrógeno está en el grupo 1A, pero no pertenece a esta familia porque el hidrógeno es un no metal, debería estar al otro lado, ¿no? Pero por falta de espacio no lo han podido ubicar en la tabla periódica al hidrógeno. Es por eso que lo han dejado aquí, ya que termina su configuración en 1s1, ¿ya? Entonces recuerden que el hidrógeno no viene a ser un alcalino, no pertenece a la familia de los alcalinos, ¿ya? Es por eso que está de diferente color y a partir del litio sí, todos están con color rojito. ¿Ya? Entonces, pero lo vamos a incluir para podernos acordar en la mnemotecnia. Entonces, la mnemotecnia sería la siguiente para los alcalinos. Hoy Lina quiere robar el corazón de Francisco. Ya, el corazón de Francisco. Yo sé que corazón es con Z, simplemente lo estamos haciendo para acordarnos, ¿ya? Hoy Lina quiere robar el corazón de Francisco. Esta mnemotecnia va a servir para el grupo alcalino. Nos vamos con el grupo 2A. En el grupo 2A tenemos a los alcalinos térreos, ¿recuerdan? La mnemotecnia para acordarnos va a ser Belinda y Magali cantan sobre baladas en la radio. Nos vamos en el grupo 3A, que es la familia de los boroides, ¿no? ¿Por qué? Porque el boro está encabezando en la tabla periódica. ¿Cuál es la mnemotecnia? Es la siguiente. El buen alumno ganó incentivos por talento. Familia de los boroides. Boro, aluminio, galio, inditalio. El 4 es la familia de los carbonoides porque tiene o encabeza al grupo el carbono, ¿no? ¿Cuál es la mnemotecnia? Consigue guerra sin plomo. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo.
En el grupo 5A tenemos a los nitrogenoides porque el nitrógeno está encabezando al grupo. ¿Cuál es la mnemotecnia para que te acuerdes? Es la siguiente. No preguntes hasta saber bien. Nitrógeno, fósforo, astato, antimonio y bismuto. En el grupo 6A tenemos a los anfígenos llamados también calcógenos que está encabezado por el oxígeno. ¿Cuál es la mnemotecnia? O sí, señor, te pongo. Después tenemos al grupo 7A, que es la familia de los halógenos, ¿no? La mnemotecnia para que te acuerdes a la familia del 7A es Flor y Clara bromean y atacan. Flor y Clara bromean y atacan. Flúor, cloro, bromo, yodo y astato. Y por último tenemos a los gases nobles, que es la familia del 8A, que tú ya los conoces, ¿no? Este nene ardiente quiere ceviche rico, ton. Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. ¿Ya, chicos? Entonces, eso vendrían a ser las mnemotecnias para que puedas acordarte a los elementos del grupo representativo. Recuérdate que la tabla se divide según sus propiedades físicas y químicas en tres, ¿no? Se divide en los metales, lo dividimos en los, estos todos son los metales. Los metales los dividimos en los metaloides que están de color lucma y lo dividimos en los no metales, ¿cierto? Que vendrían a ser todo esto. Ya, entonces, recuerden que los metales constituyen aproximadamente el 80% de la tabla periódica. Los no metales y los metaloides estarían entonces en un 20%, ¿no? Están en menor cantidad. Entonces, miren, los no metales son pocos, por lo tanto, vas a tener que recordarte para que puedas identificar si un elemento es metal o no metal, ¿ya? Si ves al carbono, mira desde el 4A, son no metales, 4A carbono, la familia de los carbonoides, ¿no? El carbono, 4A, 4 electrones de valencia, no metal, nitrógeno, no metal, fósforo, no metal, oxígeno, no metal, el azufre, no metal, el selenio, el flúor, cloro, bromo, yodo y astato son no metales. Ahora, no es necesario que te acuerdes de los gases nobles. ¿Por qué? Porque los gases nobles no forman enlaces. Ustedes saben que los gases nobles ya son estables porque ellos ya tienen 8 electrones de valencia, ¿no? Ellos ya tienen su octeto completo. Recuerden que todos los elementos quieren parecerse a los gases nobles porque los gases nobles ya tienen 8 electrones de valencia, por lo tanto son estables y no se enlazan con otros elementos, ¿ya? Son monoatómicos, recuerden los gases nobles. Entonces, ahora vamos a ver la clasificación de los tipos de enlace covalente. Lo vamos a ver según dos criterios. Primero vamos a ver de acuerdo con la polaridad del enlace y lo vamos a clasificar en dos. En el enlace covalente apolar o llamado también enlace covalente puro y en el enlace covalente polar llamado también heteropolar. Como te dice el enlace covalente puro, esto significa que los átomos no metálicos que se unen aquí son átomos idénticos, ¿de acuerdo? Son átomos de un mismo elemento, ¿ya? Por lo tanto, si son átomos de un mismo elemento, van a tener igual electronegatividades. Y cuando tú halles la diferencia de electronegatividades, obviamente te va a salir cero, ¿cierto? Entonces, para un enlace covalente apolar o puro, la diferencia de electronegatividades es igual a cero. Tenemos aquí algunos ejemplos. Tenemos el hidrógeno molecular, el H2, el cloro 2, cloro molecular, el oxígeno molecular, el ozono, el nitrógeno molecular, N2, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos, perdón, estas moléculas, como ustedes pueden ver, están formados por átomos idénticos, ¿no? 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de cloro, 2 átomos de oxígeno, 3 átomos de oxígeno, 2 átomos de nitrógeno, ¿no? Están unidos se unen átomos idénticos en este caso, ¿no? Por lo tanto, la diferencia de electronegatividades es igual a 0. Ya recuerden esto, igual a 0. Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos al hidrógeno molecular, el H2. El hidrógeno, chicos, se encuentra en el grupo 1A, por lo tanto, tiene un electrón de valencia, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está un electrón de valencia para este hidrógeno y aquí está también un electrón de valencia para este hidrógeno. Van a compartir sus electrones. Cuando comparten sus electrones, van a llegar a la regla del dueto, ya van a ser estables, ¿no? Entonces, ¿cómo la representamos? Hidrógeno, rayita, hidrógeno, ¿no? Entonces, recuerda que es un enlace covalente apolar porque porque son átomos idénticos, ¿no? Se unen entre átomos idénticos. Enlace covalente apolar llamado también enlace covalente puro. Entonces,
Si aquí se unían átomos idénticos, en caso del enlace covalente polar, o llamado también heteropolar, ya no se van a unir átomos idénticos, sino ahora se unirán átomos diferentes, ¿no? Se unen átomos de elementos diferentes. Por lo tanto, si se unen átomos de elementos diferentes, la diferencia de electronegatividad ya no va a ser 0, ¿no? Va a tener que ser mayor que 0, pero menor que 1,7, ¿ya? Va a ser menor que 1,7. No puede ser mayor que 1,7 porque si no sería un enlace iónico. Recuerden que el enlace iónico, su diferencia de electronegatividad es mayor de 1,7. En cambio, el enlace covalente, su electronegatividad es menor de 1,7, ¿ya? Ejemplos, tenemos aquí a la molécula de agua, tenemos al ácido clorhídrico, tenemos al dióxido de carbono, tenemos al amoníaco, al metano, etcétera, ¿no? Que es el CH4, el metano, el amoníaco, el NH3, el dióxido de carbono, el ácido clorhídrico y el H2O, que es el agua, ¿no? Como pueden ver, son moléculas que están unidas por átomos diferentes, hidrógeno, oxígeno, ¿no? Son elementos diferentes. Hidrógeno y cloro, elementos diferentes, ¿no? Y así. Muy bien. Entonces, vamos a continuar viendo con un ejemplo de la molécula del agua. Miren, entonces tenemos aquí que el oxígeno, como ustedes ya saben, se encuentra en el grupo 6A, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Son todas las bolitas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tenemos por aquí al hidrógeno y también aquí al hidrógeno, por lo tanto van a compartir sus electrones, ¿no? Para que pueda llegar el oxígeno a su octeto y el hidrógeno al dueto. Por lo tanto, también lo podemos representar de la siguiente forma, ¿no? Oxígeno unido con rayita hidrógeno y también de la misma forma por aquí. Oxígeno unido a hidrógeno con su rayita, ¿no? Ahora miren acá, tenemos que la electronegatividad del oxígeno es 3,5 y la electronegatividad del hidrógeno es 2,1, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hallamos la diferencia de electronegatividades, ¿cómo hallamos la diferencia? Restando, ¿cierto? Acuérdense que es restando. Por lo tanto, tendremos que restar la electronegatividad la electronegatividad mayor, ¿no? El oxígeno tiene mayor electronegatividad, menos del elemento que tiene menor electronegatividad. ¿Cuánto es la resta? La resta me sale 1,4. Por lo tanto, la diferencia de electronegatividad va a ser 1,4. 1,4 es mayor que 0, pero menor que 1,7, ¿no? Por lo tanto, vendría a ser el agua un enlace covalente polar o llamado también heteropolar. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de enlace covalente, pero de acuerdo con el número de pares de enlaces compartidos. Se van a dividir en dos, en el enlace simple y en el enlace múltiple. En el enlace simple, aquí se van a compartir un par de electrones. Ya se comparte un par de electrones entre dos átomos. Y a este par de electrones compartidos, aquí se va a formar un enlace llamado el enlace sigma. Miren, por ejemplo, tenemos aquí un átomo A, tenemos aquí un átomo B, que se van a unir mediante un enlace sigma o un enlace simple, ¿no? ¿Cuántos electrones se están compartiendo? Están compartiendo 2 electrones, ¿no? Un par de electrones entre dos átomos. Por lo tanto, se forma un enlace sigma y se representa con el símbolo sigma, ¿de acuerdo? Con el símbolo sigma. Tenemos aquí, por ejemplo, entonces, el bromuro de hidrógeno, ¿no? El bromo viene a ser un átomo, un elemento no metálico, el hidrógeno también. El bromo, recuerden que pertenece al grupo 7A, por lo tanto tiene 7 electrones de valencia, ¿no? Le faltaría 1 para llegar a su octeto. Y al hidrógeno le faltaría 1 para llegar al dueto, ¿cierto? Por lo tanto, comparten sus electrones, vamos a ponerlo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el hidrógeno que tiene 1. Por lo tanto, comparten sus electrones, ¿no? Y se forma el enlace. Pero es un enlace sigma, es un enlace simple, ¿ya? Porque solamente se han compartido un par de electrones entre dos átomos. Entonces, si en el enlace simple se han compartido un par de electrones, en caso del enlace múltiple se van a compartir 2 o más pares de electrones, ¿no? Porque es múltiple. 2 o más pares de electrones enlazantes entre dos átomos, ¿ya? A la vez el enlace múltiple se va a dividir en dos, en el enlace doble y en el enlace triple, que lo vamos a ver aquí. Primero vamos a ver al enlace doble. En caso del enlace doble, aquí se van a compartir 2 pares de electrones enlazantes.
Ya, miren, entonces tenemos un átomo A y un átomo B que se van a unir mediante la compartición de dos pares de electrones. Ya, por lo tanto, entonces acá habrá un electrón de valencia, otro electrón de valencia, otro electrón de valencia y otro electrón de valencia. ¿Para qué? Para formar dos pares de electrones enlazantes. Tendrá que haber un enlace aquí y tendrá que haber aquí otro enlace, ¿no? Son dos pares, en total 4 electrones que se están compartiendo, ¿no? Dos pares de electrones. Ah, y se ha formado un enlace doble, ¿de acuerdo? Se ha formado ya un enlace doble. Entonces, miren, lo voy a borrar. Ya se han compartido entonces dos pares de electrones enlazantes. Tenemos aquí como ejemplo al oxígeno molecular, al O2, ¿ya? El O2, según la polaridad, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser un enlace covalente apolar, ¿no? Porque esta molécula está formada por átomos idénticos, apolar o puro también. Entonces, miren, tenemos aquí el oxígeno. Vamos a ver que tiene cuántos electrones de valencia. Tiene 6 electrones de valencia, ¿no? Pertenece al grupo 6A. Por lo tanto, ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y también por aquí ponemos 6 electrones de valencia para el otro átomo de oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Cuántos electrones le falta al oxígeno para completar a su octeto? Le falta 2, ¿no? Por lo tanto, van a compartir 2 pares de electrones. Si comparten aquí ya tienen 7 cada uno, pero le falta todavía 1. Por lo tanto, si comparten aquí también ya tienen ahora 8 ambos átomos de oxígeno. De esta manera están siendo estables, ¿no? Por lo tanto, se han formado 2 pares de electrones enlazantes, ¿no? Se han formado entonces un enlace doble, ¿no? Y el enlace doble se representa por un enlace pi arriba, perdón, un enlace sigma arriba y un enlace pi abajo. Eso viene a ser un enlace doble, formado por un enlace sigma arriba y un enlace pi abajo. Ahora vamos a ver el enlace triple. Como su propio nombre dice, ¿no? Aquí se van a compartir 3 pares de electrones enlazantes. Entonces, tenemos aquí un átomo A y un átomo B. Se van a formar 3 pares de electrones enlazantes, ¿no? 3 pares. Primer par, segundo par y tercer par, ¿cierto? Formándose de esta manera el enlace triple. 3 pares de electrones enlazantes. Entonces, tenemos, ¿no? Que quedaría de la siguiente forma. Ejemplo, tenemos el nitrógeno molecular, el N2. El nitrógeno, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 5 electrones de valencia, ¿no? Pertenece al grupo de los nitrogenoides. Entonces, miren acá, vamos a poner sus 5 electrones de valencia para ambos nitrógenos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cierto? Si se une aquí el primer par de electrones, ambos nitrógenos ya tienen 6. Le falta para llegar a su octeto, por lo tanto tienen que seguir compartiendo. Si se unen estos electrones, este par de electrones ahora tendrán 7. Y por último se unen este par de electrones y ahora tendrán cada nitrógeno 8, completando su octeto y llegando a ser estables, ¿no? Entonces, esto vendría a ser un enlace triple. Y un enlace triple está formado por un enlace pi arriba, un enlace sigma en el centro y un enlace pi abajo. Es decir, 2 enlaces pi a los extremos y un enlace sigma en el centro. Eso vendría a ser un enlace triple. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora vamos a ver las propiedades de los compuestos covalentes. Ya, vamos a ver sus propiedades. La primera propiedad es que a temperatura ambiente se les puede encontrar en los 3 estados, en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. En estado sólido, por ejemplo, está la sacarosa, que viene a ser el azúcar común, ¿ya? La sacarosa. La sacarosa está formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos que el carbono pertenece al grupo 4A, ¿no? De los carbonoides, no metal, el hidrógeno no metal y el oxígeno no metal. Por lo tanto, es un enlace covalente. Tenemos al agua, que también ya lo hemos visto que es un enlace covalente, ¿no? Covalente de tipo polar. Y tenemos al CO2, que también es un enlace covalente, ¿cierto? Estado gaseoso. El carbono es un no metal y el oxígeno también es un no metal. Entonces, a temperatura ambiente lo podemos encontrar en los 3 estados. A diferencia de los enlaces iónicos que en mayor cantidad lo encontrábamos en estado
en estado sólido, ¿no? Como por ejemplo el cloruro de sodio, la sal común. Otra propiedad u otra característica es que el enlace covalente posee bajo punto de fusión. Bajo punto de fusión te está diciendo, ¿ah? ¿Qué es el punto de fusión? Es la temperatura o la energía que se necesita para pasar del estado sólido al estado líquido. Por lo tanto, la energía calórica que se necesita es bajo, a diferencia del enlace iónico, en donde el punto de fusión es alto. En el caso del enlace iónico se necesita mayor energía calórica para pasar de sólido a líquido. Recuerden también que los compuestos covalentes son malos conductores eléctricos en cualquier estado físico, incluso si se disuelven en agua, no van a conducir la corriente eléctrica, a diferencia del enlace iónico, que disueltos en agua sí conducen la corriente eléctrica. ¿Qué compuestos covalentes tenemos? Por ejemplo, los ácidos, ¿no? Como el ácido clorhídrico, los óxidos ácidos, por ejemplo, ¿no? Como el CO2 es un óxido ácido. Óxidos ácidos, aquellos no metales que se unen con el oxígeno. Los hidruros no metálicos, un no metal unido al hidrógeno, compuestos orgánicos y otros compuestos más también. Entonces, ¿qué vas a recordar? Que cuando hablamos de molécula ya estamos hablando de enlace covalente. Una molécula es un conjunto de átomos unidos por enlace covalente. Recuerda que aquí hablamos de moléculas, ¿no? Hablamos de moléculas. En cambio, en un enlace iónico hablamos de compuestos iónicos o de unidad fórmula. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplitos. Tenemos el primer ejemplo. Tenemos a la molécula de metano, el CH4, ¿no? Que tiene un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Como sabemos, el carbono es un no metal que pertenece al grupo 4A, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia. Y el hidrógeno pertenece al grupo 1A, por lo tanto tiene un electrón de valencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer la estructura del enlace según Lewis. A ver, según Lewis, ¿cuál es el átomo que va a ir en el centro? Es el átomo que está en menor cantidad. ¿Quién está en menor cantidad? El carbono. Por lo tanto, el carbono tendrá que ir en el centro. Y colocamos los hidrógenos alrededor del carbono. ¿Ya? Alrededor del carbono. Como son 4, lo vamos a poner todo de manera lineal, ¿no? De manera equivalente. 4. ¿Ya? Entonces, el carbono tiene 4 electrones de valencia. Ahí están. Y el hidrógeno tiene un electrón de valencia. El hidrógeno, pregunto, para que pueda completar, para que llegue a su estabilidad o pueda completar la regla del dueto, solamente le falta 1, ¿no? Por lo tanto, tendrá que compartir, ¿con quién? Con el carbono, obviamente, ¿no? Por lo tanto, comparten aquí, miren, comparten un par de electrones, aquí también comparten, de esta manera también el carbono va a llegar a ser estable, también comparten aquí y comparten aquí. Recuerda que al carbono le falta 4 electrones, pero está compartiendo con 4 hidrógenos, por lo tanto ya es estable, ya tiene 8, ¿no? Contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 8 electrones de valencia, entonces el carbono ya es estable. ¿Cómo también lo podemos representar? Mediante rayitas, ¿no? Ya les he dicho, mediante rayitas. Tenemos acá hidrógeno unido a carbono, hidrógeno unido a carbono por aquí, por arriba también, y por abajo también se está uniendo al hidrógeno. Muy bien. Entonces, eso vendría a ser la estructura según Lewis. ¿Ya? En conclusión, en la molécula del metano hay 4 enlaces simples o sigma. ¿Se acuerdan el enlace simple? El enlace simple era cuando se compartía solamente un par de electrones, ¿no? Aquí vemos que se están compartiendo un par de electrones. Por lo tanto, esto va a ser un enlace sigma, ¿no? Enlace sigma. Aquí también tenemos enlace sigma y enlace sigma. ¿Cuántos enlaces sigmas o simples hay? Hay 4. ¿Cuántos pares de electrones solitarios hay? O sea, electrones que no se han enlazado, ninguno, ¿no? Todos están enlazados. Por lo tanto, hay ningún par solitario. Tenemos a la siguiente molécula que viene a ser el amoníaco, el NH3, un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Entonces, sabemos que el nitrógeno está en el grupo 5A, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia. Y el hidrógeno sabemos que tiene un electrón de valencia, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver la estructura según Lewis. ¿Qué átomo va a ir en el centro? El átomo en menor cantidad. ¿Quién es? El nitrógeno. Por lo tanto, el nitrógeno va al medio y alrededor del nitrógeno ponemos los 3 hidrógenos, ¿no? Por aquí, siempre equivalente, ¿ya? Y por aquí. Muy bien.
Entonces, el nitrógeno tiene 5. Ponemos 1, 2, 3, 4 y 5. El hidrógeno tiene 1. 1, 1. Y aquí también un electrón de valencia. Ahora tienen que compartir, ¿no? Porque el nitrógeno, para que llegue a ser estable, le falta 3 electrones para que llegue a cumplir su octeto. En cambio, al hidrógeno le falta nada más 1. Por lo tanto, aquí comparte, ¿no? De esta manera, el hidrógeno ya es estable, pero el nitrógeno aún no. Por lo tanto, tiene que seguir compartiendo, ¿no? Ya, este hidrógeno es estable, pero aún el nitrógeno no. Le falta 1. Ya ha llegado a 7, le falta 1. Por lo tanto, compartirá también con el hidrógeno y ahora sí ya es estable. Ya tiene 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones de valencia. Entonces ya es estable. Como también lo podemos representar mediante rayitas, ¿no? Hidrógeno unido a nitrógeno. Aquí se une con el nitrógeno. Y por abajo también está unido al hidrógeno. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Que en la molécula de amoníaco hay 3 enlaces simples o enlaces sigmas. Recuerda que el enlace simple es cuando se comparte un par de electrones. Enlace simple y enlace simple, ¿no? ¿Cómo se le representa? Con el símbolo sigma. Sigma, sigma y sigma. ¿Cuántos entonces enlaces sigmas hay? 3, ¿no? 3 enlaces sigmas o llamados también enlaces simples. ¿Y cuántos pares de electrones solitarios hay? Hay solamente un par de electrón solitario, ¿no? ¿Quiénes son los electrones solitarios? Aquellos que no se comparten, aquellos que no se enlazan. Ellos son los electrones solitarios. Hay un par de electrones solitarios o no enlazantes, ¿no? Y eso sería todo con respecto a la clase de enlace covalente.